El examen no está tan difícil, realmente no está difícil, es más conceptual. De hecho, como dato, el link que les mandé hace ratito, ¿qué pasó, Kitia? Maestro, nos comentaba el maestro Pedro que no, o sea, que ese día no vamos a ir a prácticas, creo que solo iríamos por el examen. Perfecto, entonces así queda, por el examen entonces. Entonces, hace rato les mandé un link. Allí en ese link hay dos láminas que me interesa, bueno, que en este caso les recomiendo que la vean, la estudien, que es la parte en donde aparecen los huesos del cráneo y en donde aparecen los huesos de la cara. Igual y les viene señalar los nombres y ponerlo, ¿ok? Entonces, muy importante. Hay preguntas abiertas y preguntas, en este caso, por incisos, ¿no? Por opcionales, también hay. Probablemente intentemos calificar. Todavía no he checado cuántas preguntas van a ser exactamente y el tiempo, pero obviamente son preguntas que se resuelven en un minuto, o sea, te las sabes, no las sabes, acabó así. Les digo, no está tan complicado. De hecho, la parte muscular como tal, como se les aviso, no va a venir en el examen, solo la parte ósea. Obviamente, ya les dije cuál, y en este caso aprenderse los nombres, ¿no? Son pocos los huesos como tal de la parte superior, de la parte inferior. Lo que les comenté de los tipos de vértebra, las características, es importante. Y la parte de las células que ya vimos y todo, ¿no? Articulaciones y todo. Es nada más lo que es importante comentar. Entonces, el otro lunes, pues básicamente sería su examen. Probablemente el siguiente viernes no vamos a tener clase, porque básicamente hoy concluimos con lo que es como tal el tema y ya para el siguiente viernes igual tampoco tenemos clase, pues para que les dé chance o de dormir o de estudiar, cualquiera de las dos cosas. Entonces, ahí sea, el lunes nos veríamos aquí bueno, ahí me van a decir en qué salón les toca y cuando estén aquí, supongo que también la maestra Francis les va a avisar. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos. Sistema muscular. Como tal, los músculos van a cumplir las siguientes funciones: movimiento, estabilización, almacenamiento y vaciamiento de sustancias en órgano y generación de calor, perdón. En cuanto al movimiento, creo que en este caso ya habíamos visto que es muy importante el hecho de que los músculos son los encargados para, en este caso, transportarnos o para mover y sostener a todo ese sistema esquelético que ya habíamos visto previamente, ¿no? De nada sirve tener un número o una articulación si no va a haber un músculo que haga la contracción para hacer de ancla entre esos dos huesos y poder realizar esa función. Entonces, obviamente es una parte muy importante. Recordemos de igual manera un poquito que dijimos que un conjunto de células va a formar un tejido específico. No podemos formar un tejido si tenemos células que no cumplen con las mismas características o que no tienen la misma función. Entonces, ahorita que vamos a empezar a ver, o ahorita que veamos las características del sistema muscular, van a observar que la célula muscular en sí es un poco distinta a las otras células que ustedes ya tenían en mente. O sea, la mayoría tenemos en mente una bolita o algo cuadradito, tenemos un núcleo y las organelas. La célula muscular no es así. Tal vez la célula ósea, osteoclasto, osteoblasto, sea algo parecido por la formita en cómo le vieron, pero la célula muscular tiene otra forma o otras características, precisamente porque su función hasta cierto punto pues es algo distinta, ¿no? O sea, la forma en cómo va a actuar o cómo va a funcionar
le tiene, hace que su conformación y su forma en cómo se interactúa con las otras células, pues le da unas características importantes y algo específicas que ahorita vamos a ver. Obviamente necesitamos estabilizar al cuerpo y al sistema óseo, y a su vez tenemos que los músculos no solo están en la parte externa, están hasta en la parte interna, de tal manera que ayudan a proteger y hasta cierto punto dar estabilidad y almacenar energía o sustancias para estos órganos que están en contacto. Al igual que acuérdense que el músculo es una fuente que almacena energía importante para cuando se necesite o se use posteriormente. Generación de calor. Un ejemplo de la generación del calor en el músculo es, por ejemplo, cuando tenemos frío o estamos sometidos a una temperatura muy baja, empezamos a temblar, ¿ok? Eso es porque el músculo, por ejemplo, en las manos o acá en la parte de la mandíbula, el macetero, ¿no? Empieza a contraerse. Esa contracción excesiva, el músculo está proveyendo, pues, necesita mucha energía para realizar esa contracción. Y si hay mucha energía y se libera mucha energía, a su vez la energía libera calor. Entonces, ese temblor se hace para generar el calor que el cuerpo necesita para regular esa temperatura. ¿Okay? Entonces, es un ejemplo de cómo el músculo genera calor. Además de que saben que, pues en este caso, unas contracciones excesivas o repetitivas también generan calor. El claro ejemplo está en el gimnasio, cuando hacemos, en este caso, pesas o contracciones musculares de forma continua, eventualmente pues empieza a producir ese calor y es por eso que pues sudamos y en este caso perdemos energía a través de esa contracción. Entre las propiedades de la célula muscular como tal o del tejido muscular, vamos a tener excitabilidad, contractibilidad, extensibilidad y elasticidad. Excitabilidad porque al final de cuentas, ahorita vamos a ver igual, que el potencial de acción o la señal para que el músculo se contraiga va a venir del sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso actúa sobre el músculo para mandar esa señal, pero si el músculo no tuviera esa capacidad de propagar, de recibir y propagar ese potencial de acción, entonces pues no nos ayudaría mucho, que digamos, ¿no? Entonces, excitabilidad tiene esa característica de que se puede excitar y propagar esa excitación y producir, en este caso, otro potencial de acción y generar ese trabajo que es la contracción. Por supuesto, tiene la capacidad de contraerse, de extenderse y de la parte elástica para poder mantener una adecuada tensión y que no, o sea, porque si no tuviese elasticidad, si el músculo se sobreextiende hasta grados en las que no debería, se rompería muy fácil la fibra, y que aún así pasa, ¿no? Los famosos desgarros, o en este caso las distensiones musculares, sucede porque también son elásticos, pero tampoco tanto. Si lo llevamos a un movimiento excesivo o no natural como tal del músculo, pues eso hace que se puedan desgarrar las fibras, y pues obviamente ahí es otra cosa, ¿no? Ahora, vamos a entrar en capa por capa cómo está subdividido el músculo. Ustedes ven el músculo, imagínense en este caso el músculo, ¿qué quieren ser? Una pierna de pollo, en este caso la pechuga de pollo, que es básicamente músculo como tal. En el humano, pues obviamente al ser un corte transversal, vamos a ver algo como esto, ¿no? En primer lugar, habíamos dicho que en el hueso, la capa más externa la vamos a llamar periósteo. El periósteo, a su vez, se continúa con la capa más externa de lo que es el músculo. La capa más externa del músculo o la parte de afuera, que de hecho es la parte que se quita como tal, como un pellejo más o menos, o una parte blanca que se puede ver en lo que es cuando en este caso limpiamos las piezas del pollo, a eso le vamos a llamar epimicio. El periósteo y el epimicio se unen a través del tendón, o es decir, el músculo como tal, su unidad de unión al hueso es a través del tendón, que también es tejido conectivo.
Entonces dice, un músculo esquelético está formado por fibras musculares individuales. Son un montón de fibras pequeñas, largas, pero pequeñitas en grueso, agrupadas en fascículos y rodeadas por 3 capas de tejido conectivo. En este caso, la primera capa, ya dijimos, es el epimicio. Adentro, si nosotros cortamos, podemos ver cómo existen subunidades. A estas subunidades la va a tener rodeada otra capa del tejido conjuntivo que se va a llamar perimicio, ¿ya? Epimicio y perimicio. Y a su vez, aquí adentro hay otras subunidades, como podemos ver, que a estas subunidades la va a tener rodeada algo que se llama endomicio. Entonces, el endomicio va a rodear como tal a las fibras, en este caso musculares ya en forma. Cuando decimos fibra muscular, nos estamos refiriendo a la célula muscular en forma. Y este es el ejemplo de cómo se ve una célula muscular. Pueden observar que esta es una célula, a pesar de que no la vemos redondeada, pero también está cubierta, en este caso ya dijimos, por el endomicio. Y adentro del endomicio también vamos a tener a la membrana plasmática, que es esto blanquito, azulito que se ve acá. La membrana, acuérdense que una célula tiene una membrana plasmática. En el músculo, esta membrana plasmática, nosotros la vamos a llamar sarcolema, ¿ok? Y adentro de la membrana plasmática, en una célula normal, pues tenemos el plasma y los organelos. También nosotros aquí en la célula muscular vamos a tener organelos y vamos a tener al plasma, que en este caso el nombre como tal va a recibir el nombre de sarcoplasma. Sarcoplasma y sarcolema es el análogo de la membrana plasmática. Pueden observar también que tiene adentro sus núcleos como tal y a su vez va a tener, aquí no se observa, pero ahorita en la siguiente imagen, adentro un montón de mitocondrias y en este caso organelas que ahorita vamos a ver. Cada célula está irrigada por los capilares sanguíneos. Al final de cuentas es donde vamos a adquirir la energía como tal de la parte de la célula muscular y a su vez está aquí cercano o siempre casi junto con los vasos sanguíneos, va a estar rodeado por el nervio o por una neurona motora. Esta neurona motora es la que va a llevar la señal que se propaga para realizar la contracción, en este caso, de esta célula. A su vez, esta célula va a estar subdividida en partes que aquí podemos ver. En este caso son estriaciones, aquí tiene el nombre, pero siendo un poco más específicos, aquí vamos a ver cómo existen divisiones, que ahorita vamos a ver que es la unidad funcional de cada fibra muscular. La unidad funcional de cada fibra muscular, que va a estar determinada por estas partecitas, se va a llamar sarcómero. Esto, en este caso, el nombre completo de esto es un sarcómero. Y a su vez, cada sarcómero va a estar dividido en que hay. Entonces, vean cómo el músculo de la parte externa se va subdividiendo y a su vez hasta llegar como tal a la fibra muscular o a la célula como tal que se complementa. Nada más en cuestión de desarrollo, para tener una idea, los mioblastos son los que posteriormente se van en este caso, a desarrollar y forman como tal las fibras musculares y células satélite, que esas células satélite, su función es proveer de energía y de regulación cuando algún músculo está dañado o una célula muscular está dañado, la célula satélite crea, por así decirlo, sustancias para esa regeneración. Vamos a decir que funcionaría como un tipo de osteoblasto, por así decirlo, análogamente en el hueso. Entonces, aquí tenemos el endomicio que rodea como tal a la fibra.
a la fibra muscular y adentro del endomisio ya dijimos que está el sarcolema, que el sarcolema es la membrana plasmática de la célula y podemos observar cómo adentro tenemos a la mitocondria y a su vez tenemos varias fibras que ahorita vamos a ver cómo se llaman. Esta es una fibra como tal muscular, todo esto. Entonces, esta fibra vamos a ver cómo está rodeado por un sarcolema, que repito, es análogo de la membrana plasmática. Muy bien. En el sarcolema, acuérdense que cuando vimos la membrana plasmática, hay proteínas, canales que están en la membrana plasmática que ayudan a transportar sustancias. El sarcolema va a ser el lugar en donde el potencial de acción del nervio va a mandar la señal a través de a toda la fibra para que se pueda contraer. Entonces, imagínense que en la parte interior es un poco complicado que llegue la señal del sarcolema. Entonces, el sarcolema empieza a tener proyecciones hacia el interior. En este caso son como que pequeñas proyecciones del mismo sarcolema que subdividen a su vez a la célula muscular. Y estas proyecciones del sarcolema las vamos a llamar túbulos transversos. Estos túbulos transversos son extensiones del mismo sarcolema. Otro organelo importante de una célula es el retículo endoplásmico, ¿vale? Acuérdense que existe el rugoso y que existe el liso, ¿no? Cada uno tiene función de sintetizar una cosa distinta. En la célula muscular vamos a tener un solo tipo de retículo. No hay ni rugoso ni liso, sino un solo tipo que su nombre va a recibir retículo sarcoplasmático. ¿Vale? El retículo sarcoplasmático va a ser el análogo del retículo endoplásmico en una célula normal. Y este retículo endoplásmico rodea a todas las células porque le provee de esas sustancias que está caracterizado a sintetizar. Y a su vez normalmente se une con las extensiones o los túbulos transversos de lo que es el sarcolema y se forman tríadas, ¿no? En este caso, la tríada conocida es de un túbulo transverso por cada 2 cisternas terminales, que estas cisternas terminales son las extensiones del mismo retículo sarcoplasmático. Entonces, extensión de retículo sarcoplasmático se va a llamar cisternas terminales y extensión del sarcolema la vamos a llamar túbulo transverso. Y esto es una tríada, es 2 a 1. Adentro podemos observar el núcleo, podemos observar a las mitocondrias que necesitamos en gran cantidad porque necesitan mucha energía. A su vez, adentro de cada fibra muscular vamos a tener a las miofibrillas, que estas miofibrillas como tal van a subdividirse en partes pequeñas como lo podemos ver aquí. Estas miofibrillas van a contener a la unidad funcional muscular, en este caso al sarcómero. Cada unidad funcional la vamos a llamar sarcómero. Y el sarcómero va a estar dividido por esta línea llamada disco Z, que este disco Z no es más que la división de estos filamentos finos que estamos teniendo aquí, que ahorita vamos a ver de qué está compuesto un filamento fino. Tenemos filamento fino y tenemos filamentos gruesos. La unidad funcional se llama sarcómero y se divide entre cada uno de los sarcómeros mediante la línea Z o disco Z. Disculpe, profesor, lo de relación 2 a 1, ¿cómo era la definición? ¿2 de qué y 1 de qué? Perdón. A 2 cisternas terminales por cada un túbulo transverso. Esta es la tríada en las fibras musculares. Aquí está. Gracias. 2 cisternas y un túbulo. Ahí. Bien. Ahora, vamos a tener la subdivisión de estas. Filamentos finos, filamentos gruesos. Acuérdense que en la célula normal había algo que se llamaba citoesqueleto, ¿no? Que estaba formado por túbulos, etcétera, filamentos intermedios. Entonces, estos filamentos es el análogo, o estos filamentos son los análogos del citoesqueleto de la misma célula. Entonces, va a estar subdividido a su vez en lo siguiente.
Estos son los filamentos gruesos y estos son los filamentos finos, ¿no? Todo lo delgadito es filamento fino. Ahora, a su vez, vamos a tener que vamos a llamarle o vamos a darle nombrecitos. La línea Z o disco Z va a dividir a cada sarcómero. Esto es un sarcómero, ¿no? Y este es otro sarcómero, y acá va otro sarcómero, etc. La parte del medio del sarcómero la vamos a llamar línea M, o la línea que va en medio, ¿no? Es como la parte estabilizadora de lo que es el sarcómero completamente. Si ustedes observan, el filamento grueso no cubre todo el sarcómero, o sea, no está a todo lo ancho del sarcómero, solo está en una parte específica. Pero el filamento fino sí cubre, bueno, tampoco cubre todo, sino que cubre en este caso los extremos de lo que es el sarcómero. Aquí en medio hay un área en donde solo hay filamentos gruesos. Al área que solamente hay filamento, donde solamente hay filamentos gruesos, la vamos a llamar zona H o zona pesada de Hagen en este caso. Precisamente es la zona pesada porque solamente hay filamentos gruesos. En este caso, en el dibujito, pueden observar cómo esto, pues es un sarcómero completamente. Este es el disco Z y el filamento grueso es esta parte. La parte donde solamente hay filamento grueso sin filamento fino, la vamos a llamar zona H, ¿ok? A la parte en donde cubre a todo el filamento grueso en su extensión, no importa que se intercale con filamentos finos, a toda esta parte la vamos a llamar banda A. Banda A es toda la parte que cubre el filamento grueso sin importar que se intercale con filamentos finos. Pero repito, donde solo hay filamentos finos la vamos a llamar zona H. Banda A la parte en donde está todo el filamento grueso. A la parte en donde solamente hay filamentos finos, sin filamentos gruesos, la vamos a llamar banda I, ¿vale? Zona H, la vamos a llamar únicamente a donde hay filamentos gruesos. Banda I, únicamente donde hay filamentos finos. Y acá podemos observar, el filamento grueso normalmente está compuesto por la molécula llamada miosina. Y el filamento delgado o filamento fino va a estar compuesto por la molécula llamada actina. La miosina va a tener en este caso estas pequeñas proyecciones, que estas pequeñas proyecciones yo lo asocio como con un garrote. Imagínense que el garrote en la punta tiene como que clavos para que cuando haga esto, pues se inserte y jale y en este caso desgarre. Es algo análogo a lo que sucede en el momento de la contracción. Estas cabezas de miosina como tal se anclan a lo que es la actina, el filamento grueso se une con el filamento fino y esta cabeza, que en este caso queda más o menos de esta manera, jala o se contrae, aquí hace esto, jala a los filamentos finos. Y esta superposición de filamentos gruesos y filamentos finos da lugar a la contracción en forma de lo que es, en este caso, las miofibrillas y secundariamente todas las miofibrillas de una fibra muscular y secundariamente como tal del músculo hasta crear esa contracción del músculo que se vuelve chiquitito. ¿Por qué se vuelve chiquitito? Porque se contrae. Este filamento grueso jala hacia la línea M al filamento fino, hasta el punto en que el filamento fino se pone o llega hasta aquí, o casi se encuentran los filamentos finos de cada una de las partes. Entonces se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Y esa es la forma en cómo se da la función del filamento grueso al filamento fino, que aquí está. El filamento grueso está conformado por miosina.
cola de miosina y cabeza de miosina. La cabeza de miosina se va a pegar al filamento fino para jalarlo y hacer que se contraiga. El filamento fino va a estar conformado por la actina, ¿vale? Y dice aquí, dos proteínas contráctiles, la miosina, filamento grueso, y la actina, filamento delgado, que van a generar la fuerza durante la contracción. Pero también tienen proteínas reguladoras o que las controlan, que en este caso van a ser la troponina y la tropomiosina, que ayudan a activar y desactivar la contracción. Pueden observar que la actina está rodeada por troponina y está rodeada por tropomiosina. Y ustedes pueden observar estas bolitas cafés en la actina, que es el sitio de unión a la miosina, es decir, el sitio en donde estas cabezas se unen para poder anclarlas. Es como que su base, ¿no? Entonces, la tropomiosina y la troponina van a regular esta contracción, de tal manera que la tropomiosina, cuando no está pegada a la cabeza de miosina para la contracción, la tropomiosina como que la cubre o la resguarda. Por eso dice acá, el sitio de unión de amiosina está cubierto por tropomiosina. Cuando se va a dar la contracción, la tropomiosina dice, ok, me separo, te unes, haces tu función y luego me vuelvo a poner. Cuando no estés funcionando, yo te cubro. En este caso, yo cuido ese sitio de unión, que no le pase nada, que todo esté estable. Mientras la cabeza de miosina no está funcionando en el filamento fino. Entonces, filamento grueso, miosina. Filamento fino, actina. Entonces, estos dos se contraen para hacer esa función. Y las reguladoras son la troponina y la tropomiosina. Y esta es la forma en cómo se ve a microscopio. Por eso les pusieron nombres y toda la cosa. Así se ve. Pero obviamente es la parte. Vean el músculo relajado. Este es un sarcómero. Este es otro sarcómero. Vean el músculo relajado, cómo los filamentos finos están separados. En un músculo parcialmente contraído, los filamentos finos se acercan a la línea M. Y en este caso, ya empiezan las cabezas de miosina a acercarlas o a moverla hacia el medio. Y cuando el músculo está contraído en su máxima potencia, en este caso, los filamentos finos se unen e incluso casi se intercalan entre ellos, y es por eso que se acorta la distancia, y secundariamente a gran escala, el músculo es por eso que se llega a contraer. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Comentario? Perfecto. Ahora, para realizar esta contracción, ¿de dónde viene la señal? ¿O de dónde viene la señal que le dice al bíceps contráete? ¿O que le dice a los dedos contráete? ¿O que le dice al tríceps contráete? ¿De dónde viene? Va a venir del sistema nervioso. Al final de cuentas, el encéfalo y los nervios controlan las funciones de cada uno de los sistemas y obviamente más en el muscular. La señal para moverse viene de aquí y se propaga en milisegundos hacia la parte que necesitamos contraer. Ahora, no es una señal como por ejemplo puedan pensar tipo Bluetooth, inalámbrica o tipo infrarrojo o por ejemplo que en la tele, ¿no? El control tú la pescas y le dices enciéndete, que suceda lo mismo en este caso con el músculo, que el nervio le dice al músculo contráete. No, no es nada inalámbrico. Toda esa señal recorre a través de sustancias, ¿no? Que en este caso se da de esta manera. Imaginen ustedes que esta es una neurona que va a inervar a la parte del músculo. Entonces, la neurona trae a la señal y secundariamente al músculo le llega y el músculo lo expande por todo el resto del músculo y da la señal para llegar a contraerse. Esta unión o la unión de la placa muscular con la unión del bulbo de lo que es la neurona, la vamos a llamar unión neuromuscular, la unión del sistema nervioso con el sistema muscular.
de tal manera que el potencial o la señal viaja a través del nervio y llega hasta aquí, y aquí se producen unas vesículas. Estas vesículas van a producir una sustancia muy peculiar que se llama vesículas de acetilcolina. Estas vesículas de acetilcolina van a liberar esta sustancia o la acetilcolina y van a pegarse. Esta es la neurona, este es un espacio virtual y en este caso esto es la membrana de la célula muscular. Se libera acetilcolina en las vesículas y se pega la acetilcolina en lo que es los canales, en este caso, la bomba sodio-potasio, para que en este caso pueda transcurrir o manda la señal y pueda transcurrir y propagar este potencial de acción a toda la célula muscular para producir esa contracción. Pero toda esta señal, desde que sale aquí en el encéfalo hasta que llega al músculo, se propaga en el músculo y se da la señal de contraer, sucede en milisegundos, ¿no? O sea, yo le doy la señal de que quiero hacer este movimiento. Imagínense todo lo que ya transcurrió en este pequeño tiempo para que yo pueda hacer este movimiento. Aquí en estos canales existe un tipo de receptor específico que se llama receptor nicotínico de acetilcolina. Cuando ese receptor llega a fallar, empieza a presentarse en este caso varias enfermedades. De hecho, esa es la forma. Vean cómo está. Ahorita vamos a seguir hablando de eso. Dice acá, los bulbos sinápticos terminales de los extremos de la terminación axonal de la neurona contienen vesículas sinápticas llenas de acetilcolina. Cuando llega la señal, en este caso en la unión, se libera la acetilcolina y a su vez cuando llega la señal en el músculo, esta en este caso se propaga en todo el sarcolema y pueda realizar la función de la contracción, ¿no? Entonces, esto es la unión neuromuscular como tal, el bulbo sináptico terminal, la terminación axónica, en este caso el colateral del axón de una neurona motora somática, el sarcolema y cada una de las miofibrillas, ¿no? Y acá podemos observar cómo recurre el potencial y cómo se da como tal esta unión o esta contracción. Cuando falla alguna parte de la unión neuromuscular, por ejemplo, que no haya suficiente acetilcolina, que la señal no viaje hasta aquí, o que cuando se libere la acetilcolina no se recepcione, es cuando empezamos a tener las enfermedades que les comenté. Ustedes han escuchado de una enfermedad que se llama miastenia gravis, que la miastenia gravis se caracteriza por una debilidad muscular general. ¿Ok? Esa debilidad se da porque los receptores de acetilcolina están dañados o fallan, de tal manera que cuando la acetilcolina se pega, no se pega adecuadamente o se pega por parte y parece ser que hay una debilidad general y eso porque no se propaga, o sea, si el receptor como tal de la acetilcolina está malo, pues no puede propagar el resto de la señal. Es nada más un ejemplo, por eso es importante saber o entender ese tipo de procesos fisiológicos porque de alguna manera pues entendemos el por qué se dan ciertos tipos de enfermedades y a qué nivel debemos actuar para dar tratamiento a estas enfermedades. Entonces, el potencial de acción muscular se libera. Dice acá, se libera acetilcolina de la vesícula sináptica. Esto es una hendidura sináptica o espacio sináptico. Luego la acetilcolina se une al receptor de acetilcolina, ¿vale? Por último, se genera el potencial de acción muscular. Y ya que la acetilcolina se pegó y ya hizo que se activara, la acetilcolina se degrada y todos estos pequeños procesos de degradación se envuelven nuevamente adentro de la célula y aquí se vuelven a procesar para reciclar estas partes de la acetilcolina y para formar nuevamente otra vez acetilcolina para seguir haciendo el ciclo. Aquí se propaga, en esto se recepciona y se propaga el potencial de acción a través de todo en este caso.
Y acuérdense que dijimos que se propaga por el sarcolema o la membrana plasmática, pero obviamente para poder llegar a las fibras interiores, porque el potencial de acción llega hasta la parte interna, este sarcolema o esta membrana plasmática penetra a través de túbulos o túbulos terminales o túbulos T. Que este túbulo T va a formar la tríada que ya habíamos dicho, cisterna terminal de retículo endoplásmico y un túbulo transverso, que es básicamente parte de lo que es el sarcolema. Y esto para que pueda penetrar el potencial de acción. Esta es una unidad motora. Dice, una unidad motora consiste en una neurona motora somática, más todas las fibras musculares que estimulan. Una neurona motora somática y todas aquellas fibras musculares. Todo esto es una unidad motora, ¿vale? Esa es la forma en cómo se da. Como conocimiento, para la cantidad de uniones neuromusculares depende del tipo de movimiento que se necesita. Cuando el tipo de movimiento es muy fino, o en este caso necesitamos hacer, por ejemplo, con los dedos o algo muy delicado, se dice que la unión neuromuscular debe estar lleno de muchas neuronas. A más neuronas, el movimiento es más fino. En cambio, cuando es un movimiento burdo, grueso, en este caso, cuando que yo haga el brazo así, que no tengo que tener algún detalle específico, simplemente que se contraiga, dicen que la unión neuromuscular no hay necesidad de muchas neuronas, es decir, las neuronas normalmente son pocas, ¿vale? A más cantidad de neuronas, el movimiento normalmente es más fino. Y por último tenemos el reclutamiento de las unidades motoras. Esto ahorita se lo vemos. Bien. ¿Por qué es importante saber todo eso? Y acá les voy a hacer una analogía. Recientemente pasaron las Olimpiadas. En las Olimpiadas, cuando hablamos de atletismo, o si alguien practica atletismo, existen normalmente pues dos tipos de atletas o de corredores, si lo llamamos de esa manera. Aquellos corredores de distancia corta, 100 metros, 200 metros, 400 metros y acaso hasta 800. Y aquellos corredores de distancia larga, de los que corren medio maratón, 21 kilómetros, 42 kilómetros. ¿Ok? Entonces, el atleta que corre distancia corta, o sea, de 100 metros, por ejemplo, no podría aguantar la distancia que corre 42 kilómetros. ¿Por qué? En este caso, las piernas o los músculos como tal del atleta que corre solo 100 metros necesitan liberar una gran cantidad de energía durante un corto periodo de tiempo. En este caso, durante menos, por ejemplo, ¿cuál es el récord? Menos de 10 segundos el tiempo que se corre los 100 metros. En cambio, el que corre 42 kilómetros se lleva casi 4 horas y media corriendo, ¿ok? Entonces, lo que necesita el corredor de largas distancias no es un potencial rápido, sino que el músculo no se fatigue y que ahorre la mayor cantidad de energía y aguante el músculo lo más que pueda a lo largo de ese tiempo, ¿no? Entonces, es aquí cuando nosotros tenemos de que existen diferentes tipos de fibras. Al tener diferentes tipos de fibra, obviamente su uso y su estímulo es completamente distinto, ¿no? Es por eso que lo que el músculo necesita del corredor de distancia corta son músculos, repito, que liberen energía rápida, es decir, necesitan quizá más fuerza de lo que necesita en este caso el corredor de distancia larga, que le interesa que su músculo cree resistencia y aguante toda la carrera y todo ese tiempo. Dice, normalmente la contracción inicia con las unidades motoras más débiles y posteriormente se reclutan las más fuertes. Eso siempre es así. Cuando se empieza a contraer el músculo, primero las fibras débiles y luego las fibras fuertes. Las fibras tipo 1 se conocen como lentas.
son rojas por tener mucha mioglobina y capilares, son delgadas y tienen muchas mitocondrias, altamente resistentes a la fatiga. Estas fibra 1 se dice lentas, pero a su vez son las que se necesitan para resistir una carrera de largo plazo, es decir, resisten a la fatiga, tienen una gran resistencia. Las fibras de tipo 2 normalmente son conocidas como tipo rápidas. Las 2A tienen tamaño intermedio, son rojas y tienen mioglobina. Las fibras 2XB, en este caso, son las más grandes, son blancas, muchas miofibrillas, poca mioglobina, y en este caso pongas pocas mitocondrias y en este caso mucho glucógeno como almacenamiento de energía. Entonces, esta es de igual manera la diferencia. De igual manera, el ejercicio, por ejemplo, o los tipos de fibras que se estimulan en el ejercicio, por ejemplo, en el gimnasio, no soy entrenador de gimnasio, ni mucho menos, pero pues aquí podemos tener la idea de cómo funciona este tipo y el porqué de algunas cosas en cuanto a la rutina. Todo esto es muy importante, incluso para los que se dicen coach o en este caso entrenadores de gimnasio, son cosas que realmente ellos en teoría deben saber. Porque, por ejemplo, cuando uno empieza a ir al gimnasio, para los que han ido o para los que no han ido, te ponen una rutina y te dicen, hazme tantas repeticiones, por ejemplo, el músculo más usado, bíceps. Hazme tantas repeticiones de contracción de bíceps, tantas repeticiones, tantas veces, ¿no? Necesito 4 series de a 12, ¿no? Y ahí viene el por qué. Normalmente se dividen las series en series de 8 o series de 12 o series desde a 15 y hasta 20. Y en general, en forma muy somera, ¿cuál es la diferencia? Cuando nosotros hacemos repeticiones o pocas repeticiones, 8 repeticiones, te dicen que de preferencia uses pesos altos, de tal manera que el peso te cueste llegar al 8, o sea, el 6 te cuesta, el 7 te cuesta y por último el 8. Lo que allí estás estimulando en el músculo es estímulo de fuerza, porque estás haciendo pocas repeticiones con un peso grande. Entonces el músculo va a crear fuerza. La etapa de hipertrofia o que el músculo crezca como tal son a la etapa de 12 a 15 repeticiones, algunos dicen, pero normalmente 12 repeticiones. Esas 12 repeticiones es con un peso quizá un poco más liviano que el anterior, que te permita realizar las 12, pero que aún así te cuesta un poco de trabajo. Ahí es la zona o el estímulo de hipertrofia. Y por último está las series o las rutinas que te ponen series de 20, allí se estimula es la resistencia del músculo, es decir, que un movimiento pueda hacerlo muchas veces sin que se fatigue tan fácil. No es lo mismo cargar, un ejemplo, no son pesos exactos, no es lo mismo cargar 20 kilos 8 veces, que necesitamos así para la fuerza, a cargar 10 kilos 12 veces, a cargar 5 kilos, pero durante 20 veces o 25 veces. El estímulo o en este caso lo que se está buscando es completamente distinto. Y es por eso que, por ejemplo, en el atletismo que les comento, la rutina, por ejemplo, de cada persona es completamente distinta de acuerdo a su objetivo. No vas a poner una rutina a una persona que es corredor de 100 metros de pierna, por ejemplo. La rutina no es la misma a la rutina de la persona que corre 42 kilómetros. ¿Por qué? Porque en la de 42 kilómetros tú lo que necesitas es manejar pesos bajos, simplemente repeticiones largas para que el músculo de la persona se acostumbre a tener ese almacenamiento de energía y pueda realizar durante mucho tiempo, 4 horas que duran los maratones, ese ejercicio. En cambio, el que corre 100 metros, le vas a meter mucho peso para que lo que cree, en este caso, es
fuerza y secundariamente pues esa hipertrofia. Por eso depende del objetivo, de lo que quieras, es las rutinas que te ponen. Y en teoría los coaches deberían saber este fundamento fisiológico para poder realizar este tipo de rutinas. ¿Alguien quiere decir algo? Ok. Entonces, este tipo de fundamentos son importantes. Repito, no soy coach de gimnasio, ni mucho menos, pero pues sí son conocimientos que obviamente son importantes. Además de que muscularmente debemos saber los rangos de movimiento de cada músculo, ¿no? Porque hay ocasiones que nos ponen a hacer ejercicios que van en contra del movimiento natural del cuerpo y eso, aparte de, por ejemplo, en vez de ayudar, al contrario, corremos el riesgo de lastimarnos, ¿no? Y nada más como varios ejemplos que podríamos dar. Por último, tenemos el tono muscular. El tono básicamente va a estar definido como esa contracción parcial que existe en todo músculo. Por ejemplo, a pesar de que yo diga que el músculo, por ejemplo el bíceps, en este momento está relajado, porque acuérdense que la contracción es así, aunque esté relajado, hay cierta contracción todavía, porque, o por ejemplo en la mano, aunque esté relajada, hay cierta contracción que mantiene el tono muscular, en este caso adecuado y que no esté flácido. Si no hubiese esa contracción parcial o ese tono, la mano estaría chorreada o en este caso el brazo estaría chorreado y realmente sí existen enfermedades en las que se da ese tipo de cosas. Por eso, del tono normal vamos a tener dos variantes, la hipotonía y la hipertonía. Cuando tenemos hipotonía, decimos que el tono está bajo, es decir, está todo flácido, en este caso está todo caído. Ese es un ejemplo como está este niño, todo flácido, todo sin fuerzas, cuando debería tener fuercita en su músculo, aunque sea para moverlo, no tiene, está muy suave, entonces esta es una hipotonía. O por el contrario, una hipertonía, que significa en este caso es una contracción excesiva de lo que es el músculo. Y como pueden ver, como el pequeño está contraído, hasta sus piecitos están completamente contraídos, y eso pues es otra variante del tono, una hipertonía. Existen enfermedades que nos dan hipotonía y enfermedades que nos dan hipertonía. Y es allí cuando, sabiendo todo este tipo de fundamentos fisiológicos, necesitamos, ahora vamos a decir, sabemos o deducimos la probable causa y la probable enfermedad. Por ejemplo, si el paciente viene hipotónico, nos empezamos a preguntar por qué está hipotónico. ¿En dónde está el problema? ¿Está el problema en la placa neuromuscular? Los receptores en el músculo no están teniendo la adecuada recepción de la acetilcolina para que se genere este potencial de acción. Hay un problema en la acetilcolina, no se está produciendo suficiente cantidad, o es que el problema está a nivel del nervio, que el nervio no está propagando la señal adecuada. Y si no hay una señal adecuada, ¿por qué? El problema es a nivel de la raíz del nervio, o el problema es a nivel medular, o el problema es a nivel central, ¿no? Entonces, todas esas escalas o estas etapas tenemos que preguntarnos de acuerdo a lo que el paciente en este caso está presentando en ese momento. Otro ejemplo es la hipertonía. La hipertonía es un exceso, ¿no?, de estímulo, y eso se da, un ejemplo muy general, por ejemplo, en las convulsiones o en la epilepsia con convulsiones, que en primer lugar tenemos un episodio de hipertonía porque el paciente se contrae completamente. ¿Por qué? Y ahí el problema es a nivel nervioso, porque una epilepsia se define como el exceso de energía o el exceso de señal en el nervio, lo libera en exceso, ¿no? Entonces,
esa liberación excesiva de energía hace que haya mucho potencial de acción y ese potencial de acción causa que haya esa hipertonía. Cuando esa señal cambia y en vez de que esté completamente contraído, empieza a sacar ráfagas de esa señal, es cuando sucede la segunda parte de la convulsión, que en vez de que esté así contraído, empieza a hacer espasmos, que estos espasmos son las contracciones que poquito a poquito pues, realmente se van dando en lo que es la señal y en la placa motora, pues va haciendo que se den este tipo de contracciones. Y por último, cuando ya está cansado esta señal, pues obviamente es como un bajón, porque imagínense que se haya hecho mucho ejercicio el cerebro y se da un bajón y la señal pues es de flacidez, ¿no? En este caso el paciente queda acostado o en periodo postictal, que así se llama después de la convulsión, y el paciente está cansado, tiene sueño, por toda la energía que ya liberó. Entonces, saber realmente un poquito de esta parte fisiológica nos da a poder comprender en un futuro por qué se da todo este tipo de situaciones, por qué el paciente está hipotónico, a qué nivel está el problema neuronal o muscular. Como ya dijimos, la miastenia gravis, el problema está en los receptores de acetilcolina. Cuando hay un problema, en este caso, por ejemplo, después de un EBC, un evento vascular cerebral que ya no están mandando adecuada señal, entonces el músculo se queda flácido o el músculo se cae porque el adecuado tono ya no tiene. Es por eso los que sufren un infarto cerebral luego se quedan chorreados porque ya no hay esa señal para mantener un adecuado tono en lo que es la parte de los músculos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son importantes porque ahí deducimos muchas cosas. Perfecto. Profesor, entonces los atletas lo que buscan mayormente es estar en hipertonía para mantener siempre el músculo rígido para pruebas y cosas así. Ok, bueno, acá no hay que confundir eso. La hipertonía es un estado en el que el músculo está completamente contraído. En un atleta, obviamente no buscamos ni uno ni otro. Lo que buscamos en cuestión de tono es que tenga un tono adecuado. En este caso un tono normal, porque ni la hipotonía ni la hipertonía es algo fisiológico. O sea, tanto la hipotonía como la hipertonía son patológicos, no son normales. Lo que busca es un tono adecuado, que no esté ni súper contraído ni flácido. Lo que buscan los atletas en este caso es la resistencia, en este caso de acuerdo al tipo de atleta que sea, ya sea que busque crecer el músculo o que busque que tenga resistencia o que busque que tenga fuerza. Eso ya va a depender del tipo de ejercicio que haga. Pero en cuanto a tono, hablando de tono, solo es tono adecuado, solo es uno, es decir, que el músculo está normal, porque hipotonía e hipertonía, ambos son patológicos, no son fisiológicos, no es normal. Siempre hay algo o una enfermedad cuando se da ese tipo de cosas. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, duda? Como les expliqué, el curso Anatomía y Fisiología, pero realmente a mí me gusta centrarme más en la fisiología, porque la anatomía es algo que, como les dije en un principio, es algo que ustedes pueden leer, abren un libro y les explica cómo se llama este músculo, que es básicamente lo que ustedes van a hacer en su video. En cambio, esta parte fisiológica, que es un poco complicada de entender, es la parte, como en este caso, que a mí me gusta explicarles a ustedes. La parte que sigue, básicamente, no hay necesidad ya de verla porque es lo que ustedes van a hacer en su video. Y de nada sirve porque pues estaría repitiendo básicamente el nombre de cada músculo, pero realmente todos estos músculos son los que ustedes van a mencionar pues en su video. Estos no, porque son internos. Y los vamos a ver cuando veamos las áreas específicas. Mano, el músculo, mano. Y ya. Repito, al final lo que me interesa en este caso es que ustedes aprendan la parte fisiológica y
En el examen no va a entrar como tal músculo. Entonces, todo esto que acabamos de ver, no es que digan, ay, pues ¿para qué lo vimos? No hace chiste, o sea, es importante, es conocimiento, pero no va a entrar en el examen. En el examen solo va a entrar de la parte ósea. Y les digo esas dos láminas en el link que les acabo de mandar, muy importante, porque básicamente así viene el examen y eso es lo que ya dijimos. Fuera de eso, realmente nada más. Probablemente la sesión del viernes no vamos a tener sesión porque ya con esto ya vimos básicamente todo lo que corresponde a los temas del bloque. De allí nos vemos el lunes, que el lunes va a ser ya presencial para, pues básicamente su examen. Vamos a intentar que se califique de una vez en ese momento para que así les puedan ayudar y ya tengan de una vez sus calificaciones. ¿Vale? Muy bien. Bueno, dos preguntas. Esta Adelante. parte muscular, si bien no entra en este examen, ¿entraría para el próximo o lo tenemos nada más como dato cultural para que nosotros tengamos en cuenta? Y dos, el lunes, si nosotros no tenemos las clases previas no son presenciales, ¿nos van a dar tiempo para trasladarnos de nuestras casas en un momento dado a la universidad o desde temprano vamos a tomar clases virtuales en la universidad? Ok. Eso lo tendrían que hablar con la maestra Francis. Porque si su maestro de las clases previas están aquí, como por ejemplo yo estoy aquí, pues lo toma con el maestro en el salón donde el maestro esté, ¿verdad? Si el maestro no le toca venir y está en otro lado, ahí ya la coordinación se pone de acuerdo. Que lo más probable es que se queden, se le asignen un salón, que probablemente va a ser el salón en donde van a presentar el examen, y ahí ustedes se conectan. Básicamente se van a conectar a la red de la escuela para tomar la clase del maestro. O simplemente están todos sentados y se conecta y ahí la coordinación se encarga de proyectarles aquí, como básicamente como ustedes me están viendo la pantalla, nada más que la pantalla del maestro, para que todos lo vean y que no estén todos con la necesidad de conectarse, probablemente. Pero eso ya tendrían que hablar, no me corresponde a mí, le toca hablarlo con la maestra Francis. Como quiera, ahorita que yo baje con ella, se los voy a comentar para ver qué opción tenemos. Por ejemplo, con los de tercero en el examen de patología, los maestros de las clases anteriores y después les toca venir. Entonces ya quedamos en que van a venir desde temprano y toman clases con cada uno de los maestros en el salón que les toca. Entonces, en el caso de ustedes, ignoro qué materias sean e ignoro en qué situación van a estar ese día, pero voy a hablar con la maestra Francis para que les resuelva y les avise qué va a proceder. ¿Vale? Y tu primera pregunta, lo más probable es que por cuestión del temario y todo, porque realmente es bastante y todo eso, muy probablemente músculo no va a entrar ni ahorita ni en los siguientes. Entonces, básicamente se va a quedar como conocimiento, lo más probable. Si llegara a entrar en el siguiente parcial, pues yo les comento obviamente y todo, pero pues la verdad no creo. Muchas gracias, profesor. Dale. ¿Alguna otra duda? Maestro, ¿cómo sabremos la calificación del video? ¿Cuándo nos estaría dando la calificación? No hay una fecha exacta, porque va a ser hasta que yo, o sea, normalmente lo que hago, califico todo, o sea, después de ese examen, después de que presenten, unos días más todavía en lo que reúno en calificación, ahí ya van a saber su calificación de su video. De hecho, cuando lo subo, les subo la calificación de todo, o sea, les envío un PDF y ahí en el PDF está la calificación que sacaron en cada una de las cosas. ¿Ok? Y ya ahí van a saber, hasta básicamente cuando yo les dé su calificación final. Aclaro que al enviárselos no es la definitiva que yo envío, o sea, es para aclarar. Yo les envío, su calificación queda así. ¿Tienen alguna aclaración, algo que aclarar, que mencionar o lo que sea? Yo les pido que me envíen de manera personal y ya de manera personal, pues ya de alguna manera ya
aclaramos y ya modifico para ya al modificar, ya lo envío definitivamente a coordinación. La calificación de los proyectos, de las tareas que sean en grupo van a ser calificación grupal, pero al final, cada quien tiene su propia calificación de acuerdo a lo que sacó en cada tarea y obviamente pues en el proyecto si los 6 personitas que lo hicieron sacaron tanta calificación, las 6 personas tienen la misma, nada más que obviamente se desglosa luego de forma individual. Ok, maestro, gracias. Dale. Bueno, si no hay ninguna otra duda, por lo pronto eso sería todo. Cualquier cosa, pues estamos en el WhatsApp con mucho gusto para estar pendientes. Dale. Que tengan buena tarde. Hasta luego, maestro, gracias. Estudien. Hasta luego, maestro. Bye. Hasta luego, profe.